Hola, bueno, hoy vamos a continuar con el tema de historia de la astrofísica. En particular, les voy a hablar de la nucleosíntesis, que ese es el término técnico para la creación de elementos químicos bueno, ya sea en el Big Bang o en las estrellas. Bueno, es la creación de los núcleos, lo cual eso es lo complicado, porque en los núcleos hay uno o más protones y unir protones, o sea, los protones tienen carga positiva y se repelen. Entonces, para unirlos se necesita muchísima energía. O sea, se necesita que choquen con muchísima fuerza para sobrepasar la fuerza de repulsión. Y una vez que están muy cerca, hay, creo que es la fuerza nuclear fuerte que ya entonces los atrae. Una vez que el núcleo está hecho, agregarle los electrones para crear el átomo, eso no es complicado, porque el núcleo tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa y ellos se atraen. Entonces eso es pan comido. Ok, entonces, eh, les quiero hablar hoy de dos teorías y de estos dos señores que apoyaban esas dos teorías, porque ellos aportaron al tema de la nucleosíntesis, pero ellos estaban pensando ambos pensaban que todos los elementos se habían formado en el mismo proceso. O sea, George Gamow pensaba que se habían formado en el Big Bang todos los elementos. Y Fred Hoyle, él no creía en el Big Bang, él pensaba que el universo había existido por siempre y él pensaba que los elementos se habían creado en las estrellas, excepto el hidrógeno y el helio que habían existido siempre. Entonces, bueno, hay un libro que yo voy a poner en las referencias que de hecho tiene un capítulo que se llama un, un- un cuento de un dogma y dos teorías. El dogma era que ambos creían que todo se había hecho en el mismo sitio. Y bueno, al final resultó ser casi como un empate. Entonces, bueno, estos dos personajes, bueno, estaba aprendiendo de ellos, son muy interesantes y geniales, aunque en ambos casos no les dieron el premio Nobel, pero bueno, les voy a contar un poco. Bueno, ambos fueron popularizadores de la ciencia. O sea, George Gamow tuvo mucho éxito con una serie de libros llamados Mr. Tompkins, tenía un personaje y él explicaba la relatividad y otros temas. ¿Ok? No, no, yo tengo ¿En qué época solo... estamos hablando que era esto? Estos libros los publicó, empezó a publicar creo que en los 40. Sí, lo que ocurrió fue que una vez que explotaron las bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, se despertó mucha curiosidad en el público por el tema de la física nuclear. Bueno, ya antes también con lo de Einstein se había creado curiosidad por el tema de la relatividad. Y bueno, la física cuántica era menos conocida, pero también otra revolución en física. Entonces, bueno, sí, allá por los 40, creo que él empezó a publicar esto. Por cierto, George Gamow, muchas veces dicen ruso, nacido, o sea, nació en Rusia y, luego emigró a Estados Unidos. Él, bueno, en realidad él nació en Odessa, que ahora, como sabemos, es de Ucrania. Entonces, no sé si él estuviera vivo, si él se llamaría ucraniano ¿O ruso? o ruso. Bueno, porque cuando nació era todo el imperio ruso y tal. Pero bueno, a él no le gustó la política soviética, porque la política de los soviéticos en algún momento interfirió con la ciencia. En particular, los soviéticos no les gustaba el Big Bang porque lo consideraban una teoría como que hablaba de la creación, y entonces a la Iglesia Católica le gustaba la teoría, bueno, al Papa, de hecho el Papa apoyó eso, para los soviéticos que eran ateos radicales, no les gustaba. Pero bueno, impusieron muchas restricciones. Bueno, Gamow, que había podido viajar en los 20 a Alemania y a Dinamarca a estudiar, incluso creo que aquí a Inglaterra también, a Cambridge, a Göttingen, Copenhagen, bueno, ya había probado cómo era trabajar con otros, bueno, y había colaborado
con muchos grandes físicos. Bueno, en Dinamarca estuvo con Niels Bohr. Bueno, luego cuando regresó, empezó a tener restricciones y bueno, y él hizo lo posible para escaparse. Una anécdota que siempre cuentan es que intentó escaparse en un kayak con su esposa por el Mar Negro desde Crimea a Turquía y los agarró una tormenta y no pudo. Y bueno, al final consiguió, bueno, después de, creo hubo otros 2 intentos de escape, finalmente consiguió unas visas para ir a una conferencia académica, él y su esposa, y nunca más regresaron a la Unión Soviética. Ahora, Fred Hoyle también era popularizador de la ciencia. Hacía programas de radio. Él era como 10 años más joven o 11 años más joven que Gamow, pero también en los 50 se empezó a hacer esto. Y Fred Hoyle también escribía historias de ciencia ficción, que algunas de hecho hicieron, esta app para Andrómeda, hicieron una serie en la BBC en los 60, incluso hicieron un remake, una película hace 15 años, algo así. Pero bueno. Pero yendo un poco atrás, un personaje del cual no hablé antes es Alexander Freeman, que antes del Lemaitre, él fue el primero que agarró las ecuaciones de relatividad de Einstein y las cambió dándose cuenta que el universo no era necesariamente estático, o sea, que cambiando esa constante cosmológica, que creo que aquí está en la gama esa, que, bueno, pero él era un matemático, y él hizo un análisis casi que puramente matemático, él no estaba tan interesado como en la astronomía como Lemaitre, y bueno, y él lamentablemente falleció en 1925, algo así. O sea, él falleció antes de que, bueno, él llegó a tener correspondencia con Einstein, y Einstein al primero no pensó que tenía errores, Friedman, pero después tuvo que reconocer que Friedman estaba bien. Bueno, pero lo traigo a colación porque en San Petersburgo uno de sus estudiantes era George Gamow, ¿ok? Que él, o sea, se mudó de Odessa allá y estudió, y entonces él aprendió teoría de la relatividad con Friedman, Gamow aprendió con Friedman y aprendió, digamos, esta posibilidad bueno, este predecesor, digamos, de la teoría del Big Bang, ¿ok? Eh, Bueno, luego en los años 30, bueno, como vimos la vez pasada, Cecilia Payne ya había determinado que la abundancia del hidrógeno y del helio en el universo eran mucho más altas que en la Tierra. Okay, entonces, esto era un hecho conocido. Pero, de hecho, bueno, antes, un poco sorprendentemente para mí, Eddington, el que hizo el experimento en 1919, bueno, la observación en el eclipse solar, él especuló, bueno, o sugirió que las estrellas quizá obtenían energía de fusión nuclear, convirtiendo hidrógeno en helio. Bueno, calculando el peso de 4 átomos de hidrógeno, era un poquito más que eh, 2 de helio. Eh, bueno, ¿y por qué digo 4? O debería ser 2. Bueno, en alguna parte leí 4. Bueno, en realidad son 2, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que hay unos isótopos como neutrones y tal. Quizá tiene que ver con eso. Pero bueno, el caso es que él calculó que había una pequeña diferencia entre los átomos de hidrógeno necesarios para crear uno de helio y que si convertías esa pequeña diferencia de materia en energía con la fórmula E igual a mc al cuadrado, se generaba mucha energía. Pero bueno, él estaba especulando. En ese momento ni siquiera habían descubierto los neutrones, que fue, o sea, también especulaban que quizá existían, pero fue en el 32 que encontraron los neutrones. Bueno, en uno de estos viajes de Gamow a Europa Occidental, no sé si esto lo hizo en Göttingen o en Copenhague, él descubrió algo sorprendente, eh, que lo llaman el efecto túnel cuántico. O sea, en la mecánica clásica, si había una barrera, un átomo, digamos, tenía que sobrepasar la barrera, pero bueno, esto es un dibujo como para tener una idea que en la mecánica cuántica parecía que lo atravesaba, pero esta es otra manera de verlo. En la manera clásica, un electrón rebotaba allí, ¿no? O sea, en cambio, en la mecánica cuántica pensaban que era una onda, y la onda realmente cuando el pico
choca la barrera es que rebota. Pero hay una interpretación de la onda, es que es interpretarla como probabilidades. Creo que a eso lo llaman la interpretación de Copenhagen. Yo de mecánica cuántica no sé prácticamente nada. O sea, pero bueno, pero si lo interpretan como probabilidades, ven que aquí hay una colita roja, entonces hay una probabilidad pequeña de que una parte de la partícula, del electrón pase. Y bueno, de hecho, déjenme mostrarles el efecto túnel, porque en el, bueno, ven fíjense, dice, ven que casi todo rebota, pero hay una sombrita que pasa la barrera. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ok. Bueno, esto fue algo que Gamow inventó. Ok. Y con eso, él consiguió encontrar algo llamado el factor Gamow. Bueno, que él calculó como la probabilidad de que los núcleos superen la barrera electrostática. Por la ley de Coulomb, si se acuerdan, dos partículas de la misma carga se repelen, ¿no? Y esto era lo que decía, los protones se repelen. Pero la probabilidad de que dos núcleos superen esa barrera y se terminen de acercar lo suficiente para que se queden pegados, se pudo calcular gracias a esto que hizo Gamow. ¿Ok? Y entonces con eso fue que varios eh, astrofísicos consiguieron calcular las velocidades necesarias para que, y luego por eso las altas temperaturas que se necesitaban para que ocurra la fusión. Y, o sea, y entonces todo el asunto que hemos visto escrito en las estrellas, los físicos nucleares, o sea, esa fue la entrada de los físicos nucleares en la astrofísica. O sea, porque empezaron a calcular las temperaturas y densidades necesarias para que consigan estas velocidades y se fusionen los protones en, bueno, en el Big Bang y en las estrellas. ¿Ok? Bueno, Hans Bethe publicó un análisis sobre cómo se pueden producir las reacciones nucleares creo que hay dos maneras y bueno, me he olvidado de poner unos diagramas, pero bueno, hay unas maneras, o sea, ellos tienen que hacer unas cuentas complicadas y analizar, ¿ok? O sea, uno aquí lo escribe todo simplemente en castellano, pero no, esto es unas cuentas matemáticas complicadas y bueno, pero bueno, Hans Bethe, que es ya lo mencioné hace varias semanas, él fue un físico nuclear alemán, bueno, judío que tuvo que escapar por los nazis, escapó a Estados Unidos, y él, bueno, trabajó en el proyecto Manhattan. Pero antes del proyecto Manhattan, de la creación de bombas atómicas, él hizo este trabajo por el cual le dieron el premio Nobel en los 60. Pero ahora, algo que ocurrió con Gamow es que Gamow había dado clases en el Ejército Rojo, o sea, el Ejército de la Unión Soviética. Y por eso el FBI, o no sé, bueno, la institución que fuera que vetaba a quienes podían trabajar en un proyecto tan secreto como el proyecto Manhattan, nunca le dieron permiso a Gamow. Bueno, perdón, no le dieron permiso para trabajar en el proyecto Manhattan. Entonces, Gamow se quedó, era uno de los pocos físicos nucleares que estaba bueno, en 1940, digamos, eh, libre, o sea, no, todos los demás estaban, prácticamente todos los demás estaban concentrados en crear las bombas atómicas y él no. Y bueno, igual pasa en astronomía, había un alemán que emigró a Estados Unidos, que era el único que se quedó con ese super telescopio en el Monte Wilson, y bueno, y él pudo corregir algunas medidas de Edwin Hubble. Pero bueno, eh, bueno, Gamow, yo supongo que inspirado por lo que había aprendido de Friedman, bueno, él siguió con el tema del origen de los elementos químicos,
Y él tenía un estudiante llamado Alfred, con el cual hizo esta investigación del origen de los elementos químicos. Ahora, Gamow era muy payaso. Él decidió, esta es una anécdota que siempre se cuenta de él, los autores eran Alfred y Gamow, punto. Pero a él le parecía que invitando a Bethe para que apareciera como coautor, parecía como alfa, beta, gamma, como las primeras letras del alfabeto griego. Solamente para que apareciera eso, le puso a Bethe. O sea, Bethe no hizo nada aquí. Pero bueno, entonces esto lo conocen como el artículo alfa, beta, gamma. ¿Ok? Y bueno, y aquí hablan de, de, de que se creaba, ellos pensaban que se creaba en la materia primordial. Bueno, el átomo primordial que hablaba Lemaitre, lo que ha aprendido es que él pensaba que era un átomo con todos los protones juntos y él pensaba más bien que se habían separado los protones. Pero no, aquí más bien ellos, como un superátomo. exacto, Lemaitre pensaba en un superátomo y pensaba que de ahí se había separado todo. Entonces, eso llaman como que iba de arriba abajo, top down. En cambio, ellos aquí por primera vez empezaron con el bottom up, o sea, empezando de abajo, de lo más pequeñito, y Juntando. juntándose, ¿no? Pero, y bueno, y ellos consiguieron mostrar que en el Big Bang, ellos fueron los primeros que estudiaron matemáticamente, y ellos hicieron que el estudio del Big Bang de los primeros minutos, cómo podría haber, cómo eran las condiciones, o sea, calculando la masa total y cómo eran las temperaturas, y consiguieron calcular que era suficiente, o sea, eran las condiciones para crear hidrógeno y convertir hidrógeno en helio. Y calcularon teóricamente, dadas esas condiciones, cuáles eran las proporciones de hidrógeno y helio, y eso coincidía con las observaciones. Entonces, eso fue un logro. Entonces, o sea, ellos trabajaron en la nucleosíntesis del Big Bang. Ahora, como dije antes, ellos pensaban y tenían su programa de investigación, era mostrar que durante el Big Bang se habían creado todos los elementos. ¿Ok? Eh, Ahora, Hoyle, por su parte, ahora ellos se trancaron con el carbono, porque hay unas cuestiones allí, bueno, técnicas, que parece que podrían llegar al litio, berilio, no me acuerdo los nombres de los otros, pero al carbono no llegaban. Y era algo que era demasiado complicado, era como que necesitaban eh, eh, el carbono tiene 6 protones, el helio tiene 2, o sea, necesitaban como 3 átomos de núcleos de helio chocándose al mismo tiempo. Bueno, la probabilidad de que 2 se choquen ya es poca, pero que 3 justo coincidan es demasiado pequeña. Entonces, bueno, eh, eh, lo que he aprendido es que esa tranca, Hoyle la resolvió llegando a la hipótesis de que había una versión del carbono, una versión excitada, la llaman un estado excitado, que bueno, en este diagrama que saqué de este libro, o sea, dice, suponte que este de arriba era el estado normal y el de abajo es el estado excitado. Él dedujo que debería haber dadas las cuentas de lo que hacía falta, que existiera, él dedujo, debería existir un estado excitado al carbono con esta cantidad de energía y adicional al núcleo del carbono clásico. Y eso no lo conocían. Y él le propuso eh, a un físico experimental que lo buscara, bueno, o físico químico. Y, y le decían, bueno, y este solo en su cabeza dedujo con sus cuentas que esto existe en la naturaleza y estuvo en lo correcto. O sea, así como Gamow tuvo un tremendo éxito con el efecto túnel cuántico, Hoyle tuvo un tremendo éxito con esto. Y de allí salió un programa de estudio donde, bueno, Hoyle le propuso a Fowler y luego se unieron con una pareja de astrofísicos llamado Burbidge, Margaret Burbidge y George Burbidge, creo. Bueno, se juntaron, hicieron el equipo y hicieron este artículo que es súper famoso, o sea, y bueno, el artículo es conocido como B al cuadrado FH por las iniciales de los autores. O sea, aquí ellos sacaron las cuentas de los distintos tipos de estrellas, o sea, de y todas las distintas condiciones de temperatura y densidad para los distintos
las distintas fusiones nucleares de los elementos. ¿Ok? Ahora, lo que ellos querían era mostrar que no se creaban al comienzo en un estado primordial en el universo, o sea, no se creaban, digamos, en el Big Bang. ¿Ok? Ellos decían, esta es la teoría de Gamow, Alpher y Herman. ¿Ok? Ellos proponían que eh, en las estrellas, como hay mucha variedad de estrellas y la vida de las estrellas es tan larga, las situaciones van cambiando y entonces las temperaturas van cambiando de pocos millones de grados a 10 a la 9 o 10 a la 10 grados, o sea, en las explosiones supernova. Y también la densidad va cambiando con factores de 1 millón. En cambio, aquí dicen, la teoría de la síntesis primeval, o sea, ese es como que si, para que todo hubiera ocurrido en el Big Bang, que fue tan rápido, o sea, porque decían en 5 minutos, o sea, es como ellos decían, era casi imposible que todas esas distintas condiciones necesarias para crear los elementos hubieran ocurrido. Es altamente improbable que se hayan ocurrido en una etapa tan pequeña como el Big Bang, o sea, los primeros minutos del Big Bang, porque después se enfrió todo y ya no había chance de producir eso, ¿no? Entonces, bueno, este fue el gran aporte de ellos en la historia de la nucleosíntesis. Ahora, bueno, ellos se echaban broma, o sea, por ejemplo, en esta autobiografía, Gamow tiene así como una historia del Génesis. En el comienzo Dios creó la radiación y, bueno, esto era como llamaban a los elementos y, bueno, ya apareció la masa 2, bueno, el deuterium, que es un isótopo, creo, del hidrógeno. Y luego siguió hasta la masa 5, o sea, 5 protones. Pero luego ya no podían hacer más y luego Dios dijo, vamos a crear a Hoyle y luego había Hoyle. Y Hoyle empezó a crear los elementos más pesados en las estrellas y a repartirlos con explosiones supernova. Y entonces con la ayuda de Dios, Hoyle hizo los elementos más pesados de esta manera. Ta, ta, ta. Y bueno, entonces se echaban broma entre ellos. Aunque bueno, con otros, o sea, sí hay unas cosas de rivalidades fuertes con otros, pero bueno. Pero bueno, entonces, volviendo al libro de los criterios, recuerdan, en 1950, la abundancia de los átomos era una pregunta para ambos modelos, porque Gamow había mostrado con Alpher y Herman que el Big Bang podía crear el hidrógeno y el helio y en las proporciones adecuadas, pero no tenían manera de explicar los otros elementos. Y con el estado estacionario, ellos no tenían idea de cómo era eso en 1950, pero luego en el 78, ya más bien lo que consiguió Hoyle con los otros, en realidad lo que consiguieron ellos era neutral cuando se ponen a ver, porque se podía decir, bueno, en el Big Bang se hicieron el hidrógeno y el helio, y después las estrellas hicieron los otros elementos, que bueno, esa es, digamos, la historia ahora convencional, la que narran, ¿no? Entonces, ellos ayudaron a resolver el problema del Big Bang, pero no consiguieron explicar nunca el hidrógeno y el helio. Entonces, por eso, en ese sentido, en el 78, bueno, ya, de hecho, esto era antes, ¿no? En los 60, digamos, 50, 60, el Big Bang con la nucleosíntesis estelar, que Hoyle, siendo uno de los oponentes del Big Bang, consiguió, bueno, apoyó eso. Y bueno, y entonces ahora, en uno de los links que he puesto extra, por ejemplo, hay una clase de una profesora de Canarias, de un observatorio de las Islas Canarias, y es una clase para profesores de secundaria. O sea, es como que están pensando en algunas partes, al menos de España, enseñar esto en secundaria. Y ella incluso pregunta, ella es profesora de primaria, porque si no hay de primaria, los cuentos sin la tabla periódica. Bueno, pero ahí, por ejemplo, vi que tenían este gráfico y este gráfico muestra la tabla periódica, pero muestra para cada elemento el color indica de dónde vino. Entonces ven el hidrógeno y el helio, el hidrógeno Y en qué todo, proporción también, y en qué ¿no? proporción, exacto. El hidrógeno totalmente de fusión del Big Bang. El helio casi todo de allí
y luego en los verdes, dying low mass stars. O sea, claro, se sabía que, como Hans Bethe había mostrado, que el hidrógeno se convierte en helio en las estrellas, pero es a una velocidad muy pequeña, por eso ven, o sea, aquí lo verde es muy poquito, y luego también en las de, tanto en las de poca masa y mucha masa, ¿no? Pero bueno, pero si vamos a elementos como, por ejemplo, estábamos hablando, aquí está, este es la plata, casi toda la plata viene de mezclas de estrellas de neutrones, De neutrón, sí. pero hay otras que vienen de aquí de estas estrellas de poca masa que van muriendo. En cambio, el oro viene, la proporción es más alta de aquí, ¿no? Entonces por eso es más escaso, ¿ok? Y ahora aquí el Cu creo que es el cobre. Entonces, bueno, o sea, el artículo este B cuadrado FH, o sea, ellos analizaron, bueno, no sé si llegaron a analizar absolutamente todos, pero bueno, pero hicieron un montón y bueno, y luego siguieron trabajando en el tema, ¿no? O sea, refinando el asunto, bueno, ellos y otros. Y entonces se llegó a esto, que es, digamos, la manera ya moderna. Entonces hoy en día lo enseñan en astrofísica y bueno, y por lo que estoy viendo, parece que también hay planes de enseñarlo en secundaria, primaria, pero ya se enseña como, mira, esto es así. O sea, Una pregunta, hay unos como el 87, el 88, el 89 y tal, que tienen un color que no tiene leyenda. ok, perdón. Aquí yo creo que esos son átomos inestables. Ya, ¿cuál es el plutonio? Yo sé que el plutonio, el urano, son inestables y que los físico-químicos han conseguido en los laboratorios, o sea, esos los han creado los humanos, pero son tan inestables que desaparecen pronto. Creo que, bueno, esto es uranio, Neptuno, plutonio aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Neptunio creo que tiene esa característica. Creo que, bueno, perdón, vamos a ver si me comí cuando copié. eh, Esto es de la NASA. Pero bueno, ellos dicen que fuente Wikipedia, pero no veo. Pero he visto otras versiones de, de este gráfico que tienen, que mencionan eso, que son hechos por los humanos. A ver. ¿Ves? Not naturally occur, ¿lo ves? Sí, sí, Que no ocurren naturalmente. Entonces los humanos bueno, y aquí creo que van más allá. y aquí, ojo, que tienen el verde lo tienen en interrogante. ¿Cuál? Ah, bueno, en fin, sí, bueno, o sea, la cosa va cambiando, ¿no? Ok, Vale, gracias. entonces, bueno, lo que decía es que a mí me parece más interesante ver cómo, bueno, me parece interesante ver la historia de las estrellas y la aparición de los elementos químicos, pero también me parece interesante ver cómo llegaron a eso, ¿ok? Aunque sea, bueno, porque en realidad yo lo estoy explicando lo que creo que en algunos cursos llamarían astrofísica para poetas, o sea, sin ninguna fórmula matemática, o sea, porque los que estudian esto de verdad, claro, se ponen con eh, eh, todas las fórmulas, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, una cosa interesante es que las fusiones hasta el hierro, aquí en el eje X tenemos número de nucleones, nucleones le llaman a protones o neutrones, y aquí es la energía por nucleón. Y bueno, el hierro es, hasta el hierro las fusiones nucleares sueltan energía. O sea, cuando los núcleos de hidrógeno se unen para formar núcleos de helio, sueltan energía. Bueno, por eso es que el Sol manda energía. Y lo mismo pasa con muchos otros elementos. Pero a partir del hierro se necesita energía para que ocurra la fusión. Entonces, por eso, eh, en la abundancia de los elementos químicos en el sistema solar, hay un artículo llamado así, pico de hierro, que hay este pico local, que como que el hierro es
particularmente común por eso, porque, o sea, hay estrellas que en su proceso normal de fusión pueden llegar hasta eso. Pero a partir de ahí se necesitan supernovas para crear los que vienen después. Ok, bueno, Vale, y ya está. vale. Está muy bien.